Noches, bienvenido a P Cultural. En la noche de hoy, como habíamos prometido, tenemos la charla de la licenciada Rosy Díaz, musicóloga, la charla titulada Merengue Urbano, Continuidad y Ruptura. Vamos a hablar en esta charla, de acuerdo a lo acordado, vale la redundancia. Esta charla que nos presenta hoy Rosy es una conferencia donde aborda el recorrido del merengue hacia el siglo XXI con sus giros innovadores hacia la fusión y la tecnología, a través de su historia sobre la vida en los barrios de Santo Domingo y los vínculos culturales transnacionales. Esta es la charla que Rosy ha estado haciendo, que parte del libro que he escrito llamado Rumba Barriales. Pero antes de presentarla, le hago la biografía de Rosy. Vamos a darle lectura. Rosy Díaz se ha dedicado a la investigación de la música popular por más de 15 años. Su experiencia profesional abarca áreas de la educación, la comunicación y la gestión cultural, desempeñándose como profesora de la historia de la música latinoamericana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y como docente de posgrado en la Universidad Dominicana OIM en la maestría de educación musical. Es autora del libro Rumbas Barriales, con varias ediciones desde el año de publicación 2011 y actualmente en proceso de traducción al inglés. Ha publicado para libros, revistas, enciclopedias y periódicos dentro y fuera de la República Dominicana. Como conferencista, consultora y gestora de proyectos culturales, ha liderado iniciativas como el Letratón, promoviendo la música y la literatura en Santo Domingo. Sus artículos han sido publicados en los periódicos El Caribe y El Listín Diario, Revista Bohío, Global, Acroarte, La Lira en Colombia, entre otras. En el 2019 fue compiladora de Una isla es un universo, bianuario de la música alternativa. Ha trabajado también como consultora en música y cultura para publicitarias y agencias de cooperación internacional. Fue parte del equipo de producción del Festicafé en Polo, Barahona, Festival de los Atabales de Sainaguá, en San Cristóbal, Caravana Cultural de la isla en República Dominicana y Haití, Carroza Nacional del Carnaval, entre otros. Su ponencia de esta noche, titulada Merengue Urbano, Continuidad y Ruptura, se aborda el interesante recorrido del merengue hacia el siglo XXI, con sus giros innovadores hacia la fusión y la tecnología, y a través de su historia sobre la vida en los barrios de Santo Domingo y los vínculos culturales transnacionales. Con ustedes, Rosy Díaz. Muchas gracias, Gustavo Brí, a PEC Cultural, por la invitación y por la apertura de este tipo de temas de música popular. Esta charla tiene como objetivo tener una mejor comprensión, una comprensión un poco más integral de la relación de la música con los procesos socioculturales, económicos, tecnológicos, en este caso también, y todas esas implicaciones que hacen a la música como hecho cultural. Así que lo voy a abordar desde tres puntos de vista. Un punto de vista esencialmente musical, no voy a ser tan teórica, pero voy a tratar de explicar por lo menos como los elementos musicales que definen
este tema del merengue urbano. Luego hablar un aspecto de las narrativas alrededor de este estilo musical, que no deja de tener controversias. Y también un poco al final de lo que se prevé como estilo y como género a partir de la musicología popular. Bueno, pues para hablar de mambo hay que hablar de un merengue híbrido, un merengue con una connotación electrónica importante en su soporte y en sus formatos. Esto que ven aquí son la cantidad de acepciones que tiene el merengue urbano, y cada uno de esos nombres, algunos significan lo mismo, pero otros tienen diferencias entre unos y el otro. Yo trataré de explicarlo un poquito. No sin antes introducir una parte de mi libro Rumbas Barriales a esta charla. Otras historias y otros merengues. Tras los conocidos cambios en la sociedad dominicana desde mediados del siglo XX, la cultura, que se denomina como urbana, desde sus relaciones locales y sus contactos cosmopolitanos, ha sido superlativamente receptora. En los decenios de la década del 60 y del 70 del Santo Domingo del siglo pasado, fue el destino principal de la migración rural-urbana. Así, las relaciones culturales entre los diferentes sectores conformantes de las clases sociales en la capital dominicana y las migrantes irremisiblemente tendrían contactos y conflictos de identidad. Precisamente Laura Faxas afirma en El mito roto que la mayor parte de los migrantes que residían en Santo Domingo tenían una relación directa con ese mundo rural y poseía una cultura esencialmente tradicional, que hacía la competencia con esta cultura urbana tradicional de Santo Domingo. En este contexto, la música popular bailable, y en específico el merengue, pasa de ser una música campesina a tener una variante urbana, y con la migración y el surgimiento de más barrios populares y de nuevos componentes sociales en base a sus formas de subsistencia, fueron moldeando una identidad urbana por demás invisibilizada, deponiendo a esos habitantes marginados a una doble condición de excluidos, o sea, del campo y al barrio. Paralelamente, la migración de dominicanos hacia Estados Unidos, sobre todo, también fue incrementándose. Y todo esto pues, fue de alguna forma incidiendo en que ese merengue que se trae del campo a la ciudad y ese merengue que de Santo Domingo va a otras urbes, dentro de un promedio de 10 a 20 años, crea nuevas estilísticas que terminan influyendo la dinámica del merengue local. Bueno, pues aquí hay dos imágenes que son dos instrumentos electrónicos que son muy utilizados para este tipo de merengue. El Fruity Loops, que era un programa que, bueno, ahora lo usan mucho los dembowceros también. Y el sample, que es tomar fragmentos de música que ya está hecha y alterarla. La puedes acelerar, la puedes ralentizar. Es como parecido a lo que sucedió en Estados Unidos con el hip hop y el funk y el disco. Tú tomabas música que ya estaba hecha y se rapeaba y se alteraba o se mezclaba. Pues aquí, desde principios de los 90, se comenzó de esta forma. Aquí voy a hablar un poquitico de música, pero lo voy a tratar por arribita porque voy a hablar solamente de la estructura. Y es que el mambo o merengue de calle, como su nombre lo explica, es una fragmentación de la estructura formal del merengue. Un merengue dominicano popular fácilmente identificable tiene esta estructura, tiene un intro, por lo general 4 a 8 compases, instrumental, tiene un verso, su coro, una vuelta al verso, un coro nuevamente y el mambo, y entendiéndose el mambo, la parte bailable o lo que le llamaban a principios del siglo XX el jaleo. Con el merengue mambo hay una acepción diferente de la palabra mambo, y es que literalmente toman la estructura del mambo, repito, la parte más bailable o la que invita al baile, y la hace una estructura única. Un ejemplo que les puedo poner es lo que pasó en Cuba con Benny Moré, que en algún momento ese bolero que tenía un
un llamado al cha-cha-cha o al mambo, bueno, pues llegó un momento que él lo tomó esencialmente, la parte bailable, y la hizo un estilo diferente con el cual él podía improvisar. Bueno, pues en el merengue urbano se hizo lo mismo. La parte del mambo, ese ya es el merengue urbano. Eso no quiere decir ni que sea más lento, ni que sea más rápido o más corto o más largo. De hecho, pueden llegar a ser merengues de 7, 8 minutos, precisamente porque es un mambo y te está llamando al baile todo el tiempo. Por lo tanto, le puse 2 ejemplos de esa fragmentación de la estructura formal del merengue hacia el mambo, y es que en este caso el merengue de calle comienza con un mambo, luego con un coro, luego un pequeño verso, por lo general un verso casi rapeado más que cantado, por lo general de una anécdota: anoche iba por Sando, me pasó tal cosa, algún chiste, algo doble sentido también, vuelve el coro y el mambo, y eso se repite aleatoriamente hasta el final. Incluso algunos tienen varios mambos en un solo tema. El segundo ejemplo es el que comienza con un coro y el mambo, luego vuelve el coro, un verso, coro y mambo hasta el final. Eso es en la parte estructural. Perdón. Ok. Pues, perdón, aquí en el sample, que es un pequeño artilugio electrónico que se usó mucho aquí, sobre todo en el estilo del merengue house, tomar música grabada y samplear incluso merengues que ya habían sido grabados también. Aquí, yo lo recuerdo, se hablaba mucho de que ese merengue era muy acelerado, pero cuando el merengue no se toca en el mismo formato, que es decir, ese güirero que sonaba tan rápido no estaba grabando esa güira, esa era una güira previamente grabada que se sampleaba para esos merengues de Sandy Papo, Proyecto 1 y lo demás. Por lo tanto, esto desde un principio creó una diatriba ética dentro de la creación musical del merengue urbano, y es que obviamente es un artilugio técnico, creativo, porque hay que tener cierta ingenio para agarrar un merengue, qué sé yo, de Johnny Ventura o de Wilfrido Vargas y rehacerlo, pero el tema de la legitimidad, no, que no es creativo porque realmente está tomando algo que ya está. El sample, ojo, no es versionear una canción como en los 80, por ejemplo, que se tomaba una composición, se le hacía un arreglo nuevo, que por lo general superaba el original. Esto es diferente, esto es música que ya está. No sé si recuerdan un merengue house, El Tiburón, de Proyecto 1. Bueno, pero eso es una canción disco de finales de los 70, que no solamente la sampleó Proyecto 1, ya había otros artistas que habían tomado el mismo sample y lo habían reutilizado. Ese es como la diferencia, vamos a decir. Pues aquí quiero abordar un poquito como el punto de vista de esa legitimidad. Decía García Canclini que todos somos creativos, todos tenemos cultura, pero entonces, partiendo de esa premisa, dice García Canclini, entonces, ¿quién determina o cómo se determina lo que es cultura o no? Yo lo veo desde el punto de vista de la musicología popular, que dentro de los estudios de la música está siendo vigente de los 2000 para acá, que es precisamente un abordaje en el cual la ciencia de la música no podía dar pie con este tipo de fenómenos. ¿Qué son? Esto es un género, es un estilo, es una variante, es una moda. Entonces, como es música popular con un contexto cultural complejo, tecnológicamente complicado, como ya creo que lo expliqué, ¿qué es? Es merengue, pero el de calle, que es un apellido, es una condicionante. La música popular, la musicología popular pues pasa a tratar de entender estos fenómenos que le pudiéramos llamar pasajeros o que dependen mucho de la industria, pero que es importante en el marco teórico contextualizarlo de esta forma. Recuerden que ya para principios de los 2000, aunque en la música latinoamericana, a excepción de un musicólogo chileno y una etnomusicóloga colombiana que tiene en esa época un librito muy interesante, Músicas locales en tiempos de globalización. Bueno, me influyó mucho a mí en mis años de la universidad.
Estamos hablando de que ya existía el internet en esos 2000, ya existía una página que se llamaba Napster, que tú bajabas cantidad de discos enteros, y a nadie le importó que la calidad del sonido no fuera importante, sino que tengo el último disco de Queen, que tengo el último disco de Nirvana o de Gloria Estefan. Entonces, existiendo todos esos elementos de esa transición de lo análogo a lo digital, lo que se le determina como género musical también cambia, y estilo o variante o subestilo, y eso es una cosa que todavía se está discutiendo. Por eso la importancia de, más que un estudio desde la musicología clásica, que es la de la teoría de la música y tal, entender todos estos elementos, porque la cosa se sigue complejizando ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, o con las nuevas legislaciones que tiene la música. Entonces, el tema de derecho de autor y demás, ya no es tan simple tomar una música y samplearla. Ya ahora hay unos códigos y unas implicaciones legales para hacer todo aquello. Por lo tanto, todo eso incide en el hecho creativo. Y lo otro también que incide es que la palabra urbano ahora tiene una connotación diferente. ¿Por qué? Porque la cultura dominante, la cultura pop ahora mismo en el mundo, es la cultura del hip hop. Ya no es el rock, ya no es el pop. Eso es un factor que se viene determinando hace algunos 15, 20 años. También las formas de mercadearse son muy distintas. Ya no se necesitan los mismos medios, y todo eso también tiene mucho que ver con la legitimidad que se le da a una música o no. El tema que quiero hacer entender es que en lo que el Asha va y vuelve, esta música tiene 20 años, 25 años, todos estos subestilos. Y lo que se le está tratando de hacer, en mi caso, es dándole como que un marco en el que se pueda comprender lo creativo que fue en su momento. Entonces ahora vamos a pasar bueno, quise poner aquí algunos ejemplos también antes de pasar a las narrativas en torno al merengue urbano, y es que la música pop, el mismo rock, o sea, esos paradigmas existen. Una música que es muy hiper elaborada, por lo general, en un marco de 3 a 5 años, satura y se vuelve más popular un estilo más simple. No sé, creo que en las artes visuales ocurre igual, pero bueno, en la música, así como tuvimos ese merengue de los 80 con arreglos muy estructurados, un tema vocal importante, había que ser buen cantante, buen ejecutor, tal. Llegó un merengue que era un merengue sin letra, literal, o un mambo, porque era un mambo literal, en donde no tenías que ser Crispín Fernández ni Fermín Cruz, porque esos saxofones y todo lo que sonaba era electrónico. Entonces quise poner como un paradigma de lo que pasó con el funk y la música disco. Mientras Kool and the Gang y todos esos grupos de funk había que ser un buen ejecutante del instrumento, en la música disco, bueno, Donna Summer era Donna Summer, o sea, no tenía, se grababa en un estudio su música, y lo que se proyectaba no eran los buenos músicos de la banda de Donna Summer, no es como la historia de la música lo recoge, pero Kool and the Gang o Earth, Wind and Fire tenían bandas y tenían un argumento importante musicalmente. Entonces, por lo general pasa que de lo barroco se pasa al clasicismo, ¿no? O se pasa, en este caso en la música, de lo hiper, se pasa a veces a algo más plano, y creo que fue lo que terminó pasando aquí con el merengue. Un merengue cuasi progresivo, ese merengue de Ramón Orlando o de los primeros discos de Juan Luis Guerra, con muchísimas influencias importantes de la música latinoamericana y del mundo, a pasar a un merengue simple, y en esa simpleza poder canalizar algo que también estaba ocurriendo. Recuerden que a principios de los 90 aquí en la isla, tal vez hacia afuera se proyectó diferente el tema del merengue, porque todavía seguía siendo importante el merengue de los 80, pero aquí en la isla en los 90, los dos fenómenos más importantes en el merengue de popularidad fueron Juan Luis Guerra por un lado, y por el otro lado la Coco Band, y no tienen ninguno que ver con lo otro en términos musicales. Sin embargo, esos fueron los dos referentes más importantes del 90 al 94, 95, por ejemplo. Mientras que eso aquí estaba pasando, por un lado, Juan Luis Guerra, su música fue muy, no más popular, pero sí más legitimada que la de la Coco Band. La de la Coco Band era más popular,
pero fue más criticada en su momento. Creo que es para decir que al final en la música popular ocurren muchas de esas cosas. Después del rock progresivo en Inglaterra y en Estados Unidos vino el punk. O sea, una música totalmente diferente. O lo que pasó en el rock de Los Ángeles en los 80, vino el grunge. O sea, una música totalmente diferente, enarmónica, nada que ver. Un anti-rockstar prácticamente. Por lo tanto, todo eso que estoy diciendo se vivió aquí como con ciertas narrativas. Pongo esta imagen, que imagino que les recuerda ese reality show, aunque la palabra reality show no se usaba, pero era como casi un reality show, porque era música en vivo, tú llevabas tu composición, luego esta presentadora lo llevaba. El tema es que yo siempre sentí que la narrativa de este programa era que lo que está mal y lo bueno se está perdiendo. Es decir, hay que rescatarlo, los merengues de Dionis Fernández, los merengues de Wilfrido, porque lo que se está perdiendo eso, se está muriendo. Y yo siempre entendía, pero que yo entiendo que no. Hay otro sonido diferente, pero no quiere estar. Hubo como una contraposición de ese purismo del merengue, y creo que eso de la decadencia, de la muerte de un merengue, le hizo más mal que bien, aunque la intención yo no dudo que haya sido buena. Si ustedes buscan prensa de esa época, todos hablan de lo mismo. Se está perdiendo ese valor, ya la música no es lo que era, estos muchachos de la música urbana es terrible, ¿a dónde vamos a parar? Tal. Esa fue como la narrativa, aún de las personas más bien intencionadas. Sin embargo, le borré la cara a propósito, pero no sé si se nota quién es. Yo recuerdo cuando este señor hizo estas declaraciones en CDN. No se refería al merengue, no, se refería a toda la música urbana. Y no solamente, todavía yo creo que aparece, bueno, en mi blog está ese artículo, porque le hice como un contraartículo. Entendiendo que este es un señor que defiende un canon del merengue de orquesta durante la dictadura y de unos esquemas diferentes. Bueno, arrojó estas palabras en aquel momento, desestimando que nada de eso servía. Puse solamente la de él, pero el director de la Sinfónica Nacional también hizo sus declaraciones en su momento. Y ahí tú vas viendo cómo una música que importaba tanto a nivel cultural nunca se vio así. Se vio como un antagonismo de un relato oficial de lo que se supone que debe ser el dominicano que le gusta el merengue. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, hay un tercer factor, que es de esta chica puertorriqueña, Raquel Rivera. Yo coincido con ella completamente. Esta muchacha escribe un primer libro, a principios de los 2000, sobre la relación de la diáspora de Puerto Rico y Nueva York con el hip hop. Se llama así mismo Hip Hop New Yorican. Y luego abre un blog. Yo también era bloguera en esa época. Ese era un formato interesante de escribir, que se llamaba Reggaetónica, y eso lo convierte en un libro, en inglés, Reggaetón se llama. Y ella defiende esta tesis. Mientras el discurso de nuestros países aquí en el Caribe es de que eso es una contracultura, que sacan lo peor de la experiencia de la diáspora, que mira que lo que es que llevan de nuevo a las islas, estos valores. Las letras obviamente incidían mucho en ese tipo de crítica porque eran letras realmente muy fuertes. Sin embargo, ella hermenéuticamente lo relaciona a que el hip hop, y específicamente el rap, que fue tan decisivo para lo que hoy estamos hablando, es realmente el conector de la afrodescendencia en el siglo XXI. O sea que gracias a los raperos, a la importancia que tiene la cultura hip hop, se comenzó a relacionar un nuevo tipo de juventud urbana del Caribe con esos valores que no son necesariamente los hegemónicos. La única cosa en la que yo difiero es en el tema de raza, pero bueno, tal vez en Puerto Rico en ese sentido se ve la cosa muy diferente. Por último, quería señalar, hablando de narrativas, ¿quiénes marcaban entonces esa otra contranarrativa en esa época? Estos medios ninguno existen hoy en día, pero en esa época fueron las primeras, fueron como el alofoque de esa época.
lostraficantes.com, por ejemplo, que era una página donde tú descargabas música y se promocionaban conciertos también de DJs, todo era muy así. El Poder de las 12, que que lo que ahora es de Extremo a Extremo, era en otro canal, creo que en el Super Canal. Por ese programa pasaron todos esos nuevos talentos del mambo, Omega, Sujeto, toda esa onda. Y Mundo Urbano RD, que fue como una página ya más formal. Todo eso se fue configurando en la época en que no todo el mundo tenía acceso a Internet, pero yo, por ejemplo, para mi tema de tesis, me di cuenta que en los barrios los muchachos usaban en salas de Internet por tiempo, no sé, 5 pesos, 10 pesos, para usar por 1 hora, por media hora, y casi todos los que entrevisté estaban consumiendo música urbana, o sea, que lo usaban para participar en esos chats que eran muy rudimentarios cuando eso y demás. Y entonces ahí entendí, aquí hay algo que nos estamos perdiendo y no se está entendiendo. O, por ejemplo, ya hoy en día hablar de CD pirata no es relevante, pero en esa época todavía el disco se compraba, tanto el legal como el ilegal. Y yo recuerdo que para yo ir a la universidad tenía obligatoriamente que pararme en Villa Francisca, porque ahí que se paraban todas las guaguas que iban para la UAS, la guagua pública. Y bueno, ahí era que se vendía muchísimo disco pirata, y ya en aquel entonces había memoria USB, o sea que... No, nada de eso, eso fue antes de los smartphones, pero ya comenzó el tema de memoria USB, o sea que se cargaban más música todavía que el CD. Y ya yo escuchaba ese sonido y no le decían merengue, hablaban directamente mambo. O sea que todo el tiempo se habló de mambo. Y ahí entendí que, no, pero entonces que vive el merengue, no se ha muerto nada, ningún merengue. O sea, hay un merengue vivísimo, que es el que está sonando allí. Ese merengue, ¿cómo se hace popular? Gracias al poder de la cultura y del carnaval. Bueno, esta es, casi resumiendo, entiendo que el merengue suena a su tiempo, lo digo en doble sentido, lo digo en el tiempo musical, cada uno tiene su estilo. El tema del tiempo en la música es vital, es de los elementos que define, que lo define genéricamente. Sin embargo, aunque musicalmente hay muchos mitos con el uso del manejo del tiempo en la música dominicana, sobre todo por querer decir que esta música era más acelerada, eso es un mito. Hay un musicólogo cubano que dice que definitivamente si un patrón rítmico lo repites aceleradamente va a crear otra cosa, eso es física. Sin embargo, cuando cambia ese patrón rítmico por la repetición y la rapidez con lo que tú le tocas y luego lo desaceleras, ya no es el mismo ritmo que tú aceleraste al principio. Y creo que eso fue lo que pasó. Así como teníamos merengues súper acelerados, había merengues urbanos ralentizados incluso, mucho más lento que el merengue mainstream, el merengue popular. Puse esta imagen de un colmado de San Francisco de Macorís, la Perestroika, un colmado como muy famoso de allá, por la connotación cultural que tiene y por el tipo de música y la cultura del franco-macorizano que retorna en determinados momentos al país para Navidad o para patronales, y lo que allí se da culturalmente, los espacios son importantes. Y bueno, y por último, hablar de la relevancia que ha dado la red social de TikTok para revivir clásicos fuera de su contexto. Esto es un merengue de calle que fue muy popular en los 2000 y que los tiktokers de todas partes del mundo, en 800 idiomas, no sé si lo han visto, si les ha salido en sus redes, han tomado este merengue y lo han vuelto actual, porque lo han no sé cómo hacer lo que suene, pero lo han viralizado. Bueno, no sé cómo ponerlo a sonar, pero en fin que... Inek, Ok. Inek, Inek, I need Inek, 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 Inek.
Mu eine inek. Gerçek bir sur enerji var. Gerçekten bir sur enerji var. Sapmıyorum da seviyorum almak istersen. Sapmıyorum da seviyorum En fin. almak istersen. Inek. En fin, y así en 800 idiomas del mundo se ha vuelto como un challenge. Bueno, por último, siempre yo vivo buscando respuestas. Hay un bolero que dice que uno nace, así son las cosas del mundo, difíciles de comprender, se nace, se vive y se muere y nunca se llega a entender. A mí me gusta mucho ese bolero y es una realidad. Sin embargo, no soy una gente que me gusta que me cuente las cosas, me gusta lo vivencial, experimentarlo y yo sencillamente vi en esto un potencial creativo importante, vi un descaro interesante que se da en la juventud. Bueno, Bochi Familia me dijo un día que él escucha su música hoy en día, todo lo que hizo con la Coco Band, y él dice, wow, qué loco estábamos nosotros. Pero él dice que es esa juventud y ese ímpetu el que te da esa fuerza. Ya luego, con la formación académica, con los años que van pasando, tú racionalizas demasiado y dices, no, yo no podría hacer eso, porque no, pero cuando tú eres más joven y tú tienes esa vibra, y claro, también hay un timing para las cosas y en el caso de la música también los equipos influyen mucho, o sea, el tipo de músicos con el que tú estabas, el ambiente cultural. Recuerden que la música popular es tan voluble como sublime al mismo tiempo, porque un estilo musical a veces no surge de lo musical en sí, surge de la manera como se baila, por ejemplo, o surge por un instrumento que se toca en él, o por el lugar en donde se frecuentaba esa acción. Y eso es lo que le termina poniendo un nombre, por eso en Jamaica existe el dancehall, por los espacios donde la gente bailaba eso. Y en Haití existe compa, que es porque es la música directamente grabada, por lo tanto, si es mambo, si es merengue de calle, porque yo sé que hay gente que, bueno, que toma las cosas por la pinza y dice el merengue siempre ha sido de calle, el merengue siempre ha sido urbano. Entiendo que al merengue le han tocado siempre los peores embates de la crítica porque es la música popular dominicana que ha podido trascender más en el tiempo. Cuando el merengue fue popular seguramente había muchísimas otras músicas populares a nivel local, pero bueno, el merengue por alguna razón ha trascendido y esa es una historia que no lo pueden decir todos los géneros musicales de Latinoamérica, no lo puede decir el tango, no lo puede decir el son, no lo puede decir la cumbia, y el merengue todavía ahí es relevante. Yo entendía que ahí era que estaba la historia interesante, ya lo demás que se permeó a nivel de historias, que si no era dominicano, que si era de Dominican York, que si eso no es música, que si eso es electrónico, que no se tocan los instrumentos de verdad. Yo siempre entendí que había algo más, había un hecho que hacía posible una catarsis de una dominicanidad que se estaba configurando a lo que es hoy un nuevo siglo, con otros valores, otras nociones estéticas, no le vamos a poner que si mejor, que si peor, con una juventud que creció oyendo otro tipo de música. Hubo un merenguero que le preguntaron, pero es que a ti no te gusta el merengue, porque tú siempre vives hablando de la salsa, del hip hop, y lo que haces es mambo, y él dijo, no, a mí no me gusta el merengue, pero después dice, pero soy loco con Fernandito. ¿Por qué? Porque Fernandito Villalona es como es otra cosa, es como el Elvis, ¿me entiendes? Es como algo que trasciende el género mismo, es como un hecho en sí, un ídolo, como la palabra lo dice. Entonces, esa juventud, esa muchachada de Villa Francisca, pero también, esa es otra cosa que sería bueno en otro momento, los focos. De hecho, recuerdo que una vez me invitaron a una universidad y yo hablé de esos, los focos en la ciudad y los sonidos que determinan a cada uno. El merengue de mambo de Villa Francisca suena a Alibaba, ese componente del carnaval, pero el de Pantoja, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, es un mambo más relacionado con lo que ya había, Cocobán, José Esteban, y de la zona oriental es el del Dominican York, porque fue las primeras partes de Santo Domingo que se vio impactada por una inversión
de dominicanos y un retorno. Bueno, lo que hoy en día, no sé, los arquitectos, lo que urbanísticamente significa Santo Domingo Este para el Gran Santo Domingo, el crecimiento y todo lo demás. Bueno, ese capital económico, el que impactado, pero ese capital fue cultural al principio. Pero estábamos muy ocupados y muy ofuscados en opiniones como la del señor historiador de ahorita y como muchos más que en esa época. Eso sería interesante hacer ahora como un estudio de hemerográfico de todo lo que se escribió en esa época porque era muy fuerte. Y bueno, Rey Andújar en Ciudadano Cero, que fue una obra de teatro que se presentó en base a un texto de él, y con música en vivo, o sea, que hablaba de la calle con artistas de hip hop actuando. Tiene una frase que me gusta mucho. Estamos hablando de un libro, Rumba Barriales, que se escribió en 2011 y de una tesis que se comenzó a fraguar 2005-2006, o sea que hay un proceso, pero creo que todavía esta sigue siendo una respuesta muy válida a todo lo que ahí ocurrió y no se ha hablado de todo el tema de la música. Ahora hay un nuevo concepto que es el de la etnografía digital. A mí me funciona mucho. ¿Qué es la etnografía digital? Bueno, que hay músicas como las de las que yo escribo, que son emergentes, alternativas, urbanas, juveniles, tal, mediada por otros soportes musicales que no son los instrumentos convencionales. ¿Cómo tú puedes etnografiar aquello? Bueno, como no hay libro de eso, no hay método de eso, lo que hay es muchos videos de YouTube y mucho audio. Y eso es lo que yo hago. Yo me dedico un fin de semana entero a ver audios y a ver YouTube de entrevistas de personas que aprendieron a grabar música por internet. O DJs que aprendieron a hacer su propia consola por un primo de Nueva York que le pasó un método en un inglés que no lo hablaba tampoco, o sea, que lo aprendió con los grafiquitos. Entonces, todas esas historias te van hablando. O gente, por ejemplo, que es importante en el tema del performance y de la danza, que es muy importante en la música urbana, que no son bailarines, no estudiaron danza contemporánea, y son los que marcan hoy en día esa pauta. Y ni decir de toda la relevancia que está teniendo el arte público a raíz de cómo se comenzó a usar en las calles, las aceras, en los barrios, para plasmar lo que están viviendo. Así que, etcétera, 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 muchísimas gracias. Y este es un tema que me fascina mucho, puedo hablar muchísimo más y puedo poner algunos ejemplos. De hecho, sí traje un poco de música también que se puede poner. Y bueno, y aquí estoy yo, sus preguntas o sus inquietudes que quieran hacer. Rosy, muchísimas gracias por tu presentación. Siempre fascinante el tema, por lo actual y complejo, porque es un tema muy complejo. Tiene muchas aristas en la música y en lo social también, y en todos los componentes que tiene que ver con integración y desintegración de muchos sectores, etcétera. Y a nivel urbano también me gusta mucho por el tema del territorio. Te quería preguntar, ¿a qué tú atribuyes que el merengue dominicano o el merengue tenga un ámbito de desarrollo de Santo Domingo, Puerto Rico, Nueva York, quizá un poquito en Haití? ¿Por qué no es una música que, aunque se consume, no ha tenido repercusión para otros creativos en otra región de América Latina o del mundo, como pasa con el rock o pasa con el hip hop y todas esas cosas? Interesante pregunta, y sí es cierto, toda esta música tuvo una configuración estética, un auge, que había 18.000 grupos en cada esquina, luego un establecimiento que son los que quedan los músicos más, ¿verdad?, con mayor experiencia, y ahí quedó, no hubo ese. Sin embargo, les puede sorprender la discografía posterior de músicos que no tienen nada que ver. Si les cuento que gente como Willy Chirino ha hecho merengue urbano, y no solamente hizo un merengue urbano, sino que ese merengue lo hizo en un disco que se llama My Beatles Heart. Él es fanático de los Beatles y él hizo versiones tropicales
de sus canciones favoritas de los Beatles, y el All You Need Is Love es un merengue urbano. Lo pueden buscar, pero eso es un Willy Chirino que tiene toda esa conceptualización. Ves, mira, este sonido está interesante, lo voy a incluir en un disco temático sobre música tropical, versiones de los Beatles de música tropical. O Gloria Estefan, o Juan Luis Guerra acaba de hacer en su último disco Mambo 23. Un excelente mambo, quiero decir, a nivel de arreglos. Pero fíjate cómo se enriquece, tal vez eso fue lo que le hizo falta. Creo que eso es lo que muchos músicos con la madurez han entendido y ya lo han admitido. No estudiamos. La vida tuvimos el ímpetu, el momento, inventamos, grabamos, pero nos quedamos ahí. Y ahí tal vez fue el punto, que ellos mismos, y no solamente estoy hablando de educación musical, educación financiera de la música, que es un tema aquí en República Dominicana, y lo demás. Fíjense que cada cierto tiempo sale un tema de demanda de derecho de autor de un mambero de esos, por eso mismo, porque no registró tal vez adecuadamente, o temas contractuales y demás, problemas legales, de hecho, fuertes también. Creo que tuvo que incidir un poco eso, o sea, una cosa se sostiene por el tiempo, con la calidad. Auge va a tener todo, o sea, en el 1979 Donna Summer era como la Madonna de esa época, o sea, música muy bien producida, música disco, música para bailar, música para divertirse, pero había 18,000 Donna Summer. El tiempo ha recordado a Donna Summer. Entonces creo que, bueno, o aquí en los 80, ¿no? O sea, ¿cuántas orquestas de merengue no? Y hoy en día no son. Entonces, ahí fue tal vez el elemento. Y otra cosa es que esa música, de lo que aquí le llamamos música urbana, tiene más respeto en Sudamérica, por ejemplo, en ese sentido que aquí. Aquí tuvo su momento y ahí quedó. Sin embargo, ustedes buscan canales de Venezuela, de Colombia y es otra cosa. Entonces, creo que tiene mucho que ver con ese sentido. Recuerden también de dónde viene esa música. La música para muchos de esos músicos fue un golpe de suerte, no una carrera. Hay que entender también el tipo de marginalidad, ¿no? en el que crecieron. Hay muchos que dicen, pero es que yo no tocaba, yo aprendí de oído y agarré, y bueno, y entonces hay que entender también el contexto como de dónde salen las cosas y por qué tal vez en su momento no creyeron que estaban haciendo algo valioso. De hecho, también me pasó eso en la tesis. Me cito con un músico en la Plaza de la Cultura, trompetista, para hacerle mi cuestionario de tesis. Y cuando yo le explicaba todas las cosas que había hecho en los mambos, grabando con ese timbre, ese metal, esa fuerza, él no podía verbalizarlo, no podía explicarlo. Y nada más no me pasó con él, me pasó con un merenguero con cierta fama y cierta educación. O sea que creyeron, bueno, este es un boom que me está llegando y tengo que aprovecharlo, y el inmediatismo y el buscarse la vida, ¿no? Eso permea mucho, no tanto un acto creativo consciente. Creo que tal vez por ahí podría ser. Quería preguntarte, Rosy, después de felicitarte, muy buena charla, muy interesante el tema y cómo lo has abordado. Esa diferenciación que tú haces del merengue urbano en la zona oriental, la zona de los guaricanos, la zona de Guachupita, ¿cómo nace esa diferenciación y cuáles son las características que diferencian cada uno? Y si tienes algunos ejemplos ahí que nos pueda mostrar o recordar, qué sé yo, porque me llama mucho la atención el hecho de que el merengue de calle tiene diferentes varía según el lugar, no sabía ese asunto. Sí, el lugar determina cierta sonoridad. Por ejemplo, ese sonido de la Jacuba, que es esa calle famosa de Villa Francisca, que es donde se arman las comparsas. Bueno, de donde yo vivo se escuchan los ensayos, por ejemplo, porque es relativamente cerca. Bueno, si ahí no se tocaba tambor y lo que se toca es redoblante de la Alibaba y el mambo era lo que estaba popular, pues ellos tocaron ese mambo con los instrumentos de la Alibaba.
Sin embargo, por ejemplo, para los Alcarrizos, Pantoja, se inventó un estilo, el merengue beat, un juego de palabras, es un merengue moreno negrón, galgo mambo y muchos más, que era un merengue totalmente hecho por Fruity Loop, por las herramientas que había en aquel entonces de música digital. El espacio influye claramente y también influye la condición socioeconómica, por eso la frase de Rey Andújar del el poder cultural de la remesa, porque nada más no es el dinero que te están mandando, que te están mandando otro tipo de valores, y ese primito tuyo que viene en verano a vacacionar no habla el mismo español que tú, no se viste como tú. Creo que en el Merenhouse, que fue la primera música dominicana transnacional en incidir en la isla, no se entendió en su momento. Sin embargo, 10 años después, 15 años después, con la bachata y el fenómeno Ventura, sí se entendió, que son dominicanos de segunda generación, tercera generación, no hablan español, pero oyen esa música todo el tiempo, de los tíos, de los abuelos, de los papás, y aprendieron a tocar esas cuerdas. Y más viniendo de la bachata, que musicalmente es más retadora, a mi entender, la música de cuerdas. Más retadora a nivel técnico, claro que sí. Sí, eso está comprobado. Eso está comprobado que el tema de la guitarra apela tal vez a una cosa ancestral, arábica, andaluza, que conecta mucho. Neurológicamente conecta mucho con el ser humano. Creo que tiene mucho que ver con ese tema, porque es todas las músicas de guitarra son las que más perduran. Todavía estamos escuchando rock, aunque no sea relevante industrialmente, porque para mí culturalmente lo sigue siendo, pues ya es una cultura conformada. Y bueno, no sé si por ahí contesté tu pregunta. ¿Qué otros ejemplos musicales nos trajiste en la...? Sí, pero que no sé cómo. Voy a probar. Sí. Es indudable que la música, el sincretismo, por ejemplo, del merengue, el merengue de los 80 o el merengue que conocemos nosotros desde pequeños, indudablemente que tuvo una influencia africana y de otra música. Ese sincretismo del merengue, la tambora, la guira, y incluso vemos el merengue de la ciudad, no es el mismo merengue típico del perico ripiao, por ejemplo, donde se agrega el acordeón. Ocurre lo mismo con el merengue de calle, por lo que veo. Es decir, hay una influencia de ese tipo de música una con otra. Claro que sí. De hecho, traje como un mapita que fui dibujando en el camino de los subestilos dentro del merengue. Lo que le llaman merengue de calle, que fue a nivel de términos. Recuerden que la música es música antes de ponerle un nombre. Por eso me sorprende todavía que muchos investigadores de la música tengan esa obsesión por se llamó Juan o se llamó Pedro, porque por lo general el hecho musical no nace con un nombre, se va dando eso ahí y después que se le pone un nombre, que a veces no es ni siquiera el creativo que se lo pone el público, se lo pone una... Exactamente, pasó con la salsa, por ejemplo, o sea, Arsenio Rodríguez hacía música tropical, Tito Puente, pero no se llamaba salsa. El mismo Johnny Pacheco lo dijo, o sea, no, hacíamos música cubana, guaracha, no sé qué, y después fue que se configuró en ese nombre. Sin embargo, lo que le llamamos merengue de calle fue el primogenio de todo esto, que es el de la Coco Band. Me gusta mucho hablar de eso porque lo que se fraguó con la Coco Band todavía es relevante, no dentro del merengue urbano. O sea, la Coco Band tenía unos giros percursivos que los usa todo el mundo. O sea, fueron cambios estilísticos importantes. Ya cuando tú creas algo que trasciende a tu
a tu ethos, ¿me entiendes? Entonces, la manera de, como no eran buenos cantantes, que no lo digo yo, ellos lo reconocen, ¿no? Porque como usted dice, venir de los 80, de músicos excepcionales, orquestas con cantantes impresionantes, grandes arreglos, hay que decirlo, la música dominicana a nivel técnico, todavía uno escucha esa música y dice, Dios mío, y la ingeniería de sonido no estaba tan desarrollada, pero había un Julie Ruiz y había gente tan magnífica que sacó lo mejor de la creatividad dominicana aquel entonces. Sin embargo, crearon una técnica de engolar la voz y un efecto nasal también en la derecha, que lo usa, Vicente García lo usa, que es música más alternativa. Entonces está ese merengue de calle, que fue un licuado, tomó de Cuco Baloy, tomó de Johnny Ventura, de Wilfrido Vargas, y hay dos elementos que se dieron también, que fueron Josy Esteban y la Patrulla 15, que estaban en Puerto Rico. Ya existía ese merengue dicharachero, y ojo, él usaba mucho el vamos al mambo, ahí viene el mambo, dale mambo, o sea, el llamado al mambo es que viene la parte bailable, viene la parte más bailable, que también su pianista y arreglista Ringo Martínez dijo que esos teclados, que eran como lo más famoso en aquel entonces, traían unos efectos, que es lo mismo que tiene la música disco, como efectos sonidos, y que él incorporó por primera vez esos efectos a los mambos, a los tumbados en este caso, de piano, o sea que ya ahí había un elemento, y así muchos más. Por eso que digo que el mito del aceleramiento, porque merengue es acelerado, hay desde la agarradera de Johnny Ventura, o sea que eso es un mito. Aquí la diferencia es que de tanto acelerar cambió el patrón rítmico y se simplificó. Y del tucutucutún terminó en tucutú, alomaco. Y de alomaco ellos lo simplificaron aún muchísimo más. O sea que si el maco era tucatucatu, esto fue tuc, 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 tuc. Ajá, dos tiempos fuertes. Entonces todos esos tiempos débiles que tenía el compás, ellos... Sí, lo eliminaron y se quedaron con el... algunos de los músicos que tocaban con ellos y ellos mismos. Él Poche Familia me ha contado que muchas cosas surgían, que iban al estudio con una idea de lo que iban a grabar y se le atravesaba una guagua platanera en el camino y de como iba hablando la guagua platanera, del refranero, llegaban ellos al estudio con eso y terminaba haciendo eso, la idea. O cosas, por ejemplo, que también las ha dicho Wilfrido, que es que cuando se iban de gira por las islas del Caribe, es un sonido similar, pero es diferente, una tímbrica diferente, el steel pan y todo aquello, que llegaban de allá con todos esos sonidos. En esa época se compraba música, y nosotros comprábamos toda esa música y luego veníamos aquí. Y por eso es que el merengue de los 80 es tan... porque es que ya había un contacto, un tal. Estos chicos, bueno, su principal contacto fue Estados Unidos, esa migración, sobre todo de Nueva York. Y cuando hablan de merengue hip hop, recuerda que Estados Unidos es demasiado grande y el hip hop de Nueva York no tiene nada que ver con el de California. Pero no había migración dominicana relevante en California, por lo tanto el merengue hip hop que se hizo predominante fue el de Nueva York y demás. Por lo tanto, bueno, luego viene el mambo como tal y luego viene el beat, que es un merengue totalmente electrónico. Ojo, aquí también hay que mencionar al merengue de Nueva York, o sea, entre el 94, 95, 96, aquí hubo una serie de agrupaciones como Oro Sólido, Soberbia, que ese sonido era mezclado. Por ejemplo, los vientos metales eran electrónicos, todos esos mambos de saxofones, todo eso realmente eran teclados. Y sampleaban todo, también sampleaban güira, por eso es que es tan rápido y la gente dice, pero ¿cómo puede un ser humano tocar una güira? Porque todo eso era sampleado. Agarraban mucho la voz de Johnny Ventura, por ejemplo, y la sampleaban. En esa frasecita que Johnny Ventura decía mucho en los merengues, como ellos sampleaban todo eso y sampleaban a la Cocobán, hicieron muchísimos samples con cosas que ya estaban aquí, porque la experiencia migratoria se ve como con cierta valoración de la cultura local, que fue la que dejaron tus padres, muy diferente. O sea, mientras aquí, como le digo ahorita, estábamos bailando con Juan Luis Guerra y por un lado en los barrios con la Cocobán,
En Estados Unidos esa dominicanidad estaba viviendo una cosa totalmente distinta, pero ¿de quién agarraron? ¿De la Cocobán o de Juan Luis Guerra? Agarraron de la Cocobán, o sea, de lo más popular. Y bueno, y hoy en día el merengue urbano es todo menos rápido. Se adecentó, tiene su misma sonoridad. El merengue también, no hablé de eso, de la tímbrica. El merengue urbano creó una tímbrica que es la del en vivo. Todos, o sea, ya había discotecas importantes que grababan los conciertos y esa grabación era la que se pegaba en la calle. Entonces, cuando luego, como era un hit y había que ir al estudio a grabarlo, a la gente no le gustaba la versión grabada en estudio. Entonces, ya es un estilo, o sea, la alegría de Toño Rosario, el culiquitaca de Toño Rosario, todo eso es en vivo. Eso nunca se grabó en los merengues de Crispy, porque usted hablaba del merengue típico, que me atacaron mucho en ese momento, cuando escribí algo para el periódico Caribe, de que había un típico urbano. Claro, porque que los ibaeños son de los que más migran a Estados Unidos, y ya ellos también, ese típico de sus padres, que fue el de Tatico Enrique, el del Cieguito, ellos rapeaban, hay un merengue típico de Tatico Enrique, me gustan las mujeres ajenas, una cosa así. Ellos hicieron un rap con eso allá. Después vino fulanito, vino toda esa onda. Esa es otra historia, o sea, la gente tiende mucho a ver al típico desde el purismo, pero el típico tiene muchísimas experimentaciones, con todo, desde el mambo hasta el jazz, con el prodigio. Y de todo, entonces, sí, y una cultura viva, porque donde tuve una fiesta, que tuve un niño, una niña con el acordeoncito, como en Nagua, que sucede mucho, eso quiere decir que es una cultura viva, que va a haber típico para toda la vida. Y yo siempre dije, el problema no es que existan Crispis, ni Kiko el Presidente, el problema es que se deje de tocar a Ñicolora, que se deje de tocar el Cieguito, que se toca a Tatico, pero la música tiene que continuar y los jóvenes tienen que seguir experimentando. En eso, por eso Fefita es lo que es. Fefita ha dicho, bueno, yo toco el canon típico, la chiflera, todo aquello, sus merengues a su estilo, pero cuando el público quiere mambo, que ella acelere un poquito, ella lo que hace es que hace un mixer, o sea, es brillante, Fefita, eso es natural, es la mejor mercadóloga de la música dominicana, o sea, son ideas que le surgen. Claro, los merengues típicos duran 8 minutos, 9 minutos, son larguísimos también, entonces en ese trayecto tú no puedes tener a la gente bailando al mismo ritmo tan rápido, entonces ella lo va alternando y baja el ritmo, luego vuelve, porque ella dice, bueno, yo tengo un público joven también que quiere bailar mi música, entonces yo también tengo que, entonces creo que está bien, la música dominicana siempre ha estado sana, porque donde se inventa, donde se crea, hay sanidad, y creo que nos faltó verlo desde el punto de vista de lo que significó culturalmente, y nos quedamos en lo musical y en la narrativa de que, bueno, que el merengue es como el sancocho, es como el escudo, o sea, es un símbolo, no es una música popular común y corriente, es un símbolo nacional. Y creo que por eso cuando dice que eso es Dominican York, que está dañando el merengue, la gente entendió, tú estás atentando contra mi identidad, mi dominicanidad, porque tú estás dañando el merengue. Fue como ahí en donde se gastó una energía. Ok. Sí, perdón. ¿Cómo ese merengue? Siempre ese merengue. El dembow, el merengue. ¿Cómo se explica? Sí, es dembow, no es merengue. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica porque si con el merengue permeó el fenómeno de la moda, una moda, el dembow también lo tiene. Y si no aprende del hermanito mayor, que es el merengue, le va a pasar lo mismo. ¿El dembow es dominicano? Sí, es dominicano. Ahí vamos al punto. Por ejemplo, el dembow, yo recuerdo cuando esto salió, que bueno, un periodista me hace la pregunta, que qué yo pienso del dembow, porque ya ese sonido estaba ahí 2010, 2011, y yo decía, sí, ya es otra generación. En 10 años cambia mucho una generación, y lo que bailaba tu tío cuando tú estabas niño y que tú lo veías, cuando llegas tú a esa edad que tuvo tu tío cuando escuchaba
King Crimson, y ya tú cambiaste, o sea, tú vas a recordar que tu tío oía rock progresivo, pero ya a ti probablemente ni te guste el rock progresivo. Entonces pasa lo mismo creativamente. Tú creces escuchando un tipo de música que te influye obviamente como creativo. El dembow para mí le está pasando lo mismo que le ocurrió al mambo, y que en su momento lo bueno es que todo está en un blog que lo escribí, que es abierto. Mi blog sigue ahí y ahí está todo eso, como yo hablaba del colmadeo, o sea, del detalle, que en vez de aprender a negociar tu música bajo un canon respetable, que tú puedas tenerlo, una protección de autor, tus regalías, se volvieron el colmadeo, es decir, hace 18.000 dembow por día, porque técnicamente es fácil hacerlo, porque es música, un beat con electrónica y tal. Por lo tanto, el fenómeno de ella es un fenómeno que se dio porque en confinamiento todos hicimos locuras y muchas cosas se hicieron virales y muchos videos se hicieron virales que te daban risa porque el mundo estaba complicado, y ella hizo una cosa que se llama desacato escolar, que en ese entonces creó aquello, pero hubo una viralidad de la pandemia porque estábamos en momentos de incertidumbre y había que reírse, botar el golpe, y se consumía mucho contenido digital porque estábamos encerrados. ¿Qué sucedió en el camino? Que terminó haciendo un featuring muy malo, a mi entender, porque soy fan de Madonna. Bueno, fíjate que no es relevante. No es relevante. Por lo tanto, entiendo que eso, volvemos, producto de la necesidad, el gen creativo de la precariedad, como dice un amigo mío de San Francisco Macorís, y que las circunstancias te ayudan. O sea, el coreano que hizo el Gangnam Style hoy en día no es relevante. Pero eso en su momento, y el K-pop no estaba de moda cuando eso. Y ese señor, o sea, fue un fenómeno global. Entonces es lo mismo con esta muchacha. Sí, y digamos que, qué sé yo. Recuerden también que cuando hablamos de calidad, estas músicas son muy inmediatistas, y los creativos que lo hacen también quieren resultados rápidos de las cosas. ¿Tú me entiendes? Yo a Gustavo le puse un dembow, le dije, Gustavo, mire, este es el muchachito que está pegado ahora. Pero ya ese muchachito agarró eso que se pegó y ya lo clonó con 3 temas que son similares. Porque él dijo, yo tengo que sacarle provecho a esto. O sea, no. Entonces, las músicas que le llamamos de calidad, música que tuvo otro tipo de proceso. La socialización de la música ha cambiado. Antes uno se juntaba y era un placer juntarse para hablar de música y escuchar música. Eso ya es una experiencia individual. Los AirPods, y probablemente tú y yo estamos escuchando música fantástica, pero ni yo sé lo que estás escuchando tú, ni tú sabes lo que estoy escuchando yo. Y no nos hablamos y nos vemos en la calle. Se ha vuelto una experiencia individual cuando antes era colectiva y tú te juntabas para hablar de música. Tú ibas a Musicalia a comprar un disco y tú tenías que llamar a ese amigo tuyo para decirle, acabo de comprar el disco tal, lo estoy oyendo. El formato mismo del disco te hacía tener una experiencia diferente. Un disco que tú abrías, que tú leías la letra chiquita. Yo no soy de la generación de los LP, pero imagino que la generación del LP fue mejor todavía. Que hasta el diseñador gráfico de los discos, eso ya no existe. Entonces, o lo que decía ahorita José Enrique, el tema del espacio urbano, salir de mi casa a bailar, a un concierto. Yo le doy un valor a la gente que sale de su casa a un concierto. Igual músico, aprecia a ese público tuyo que dejó su casa después de un día de trabajo y para coger tapones para verte a ti. Todo eso ha cambiado. Bueno, no es casualidad que Rumba Barriales tenga 2 sillas bailando. ¿Se han fijado que en los colmadones ya la gente no baila? La gente se sienta en su silla plástica a beber, a hablar, o en algún caso hay gente que se sienta para tener los 2 el celular. Entonces por eso puse 2 sillas bailando, porque ya no es, ya la gente no baila. En fin. Bueno, bien, gracias a Rosy Díaz por esta magnífica charla que nos ha dado en la noche de hoy, y esperamos que en la próxima ocasión vamos a hablar más sobre el merengue de calle, porque yo pienso que todavía hay muchas cosas que faltaron por hablar. Señores, gracias por venir y gracias por sintonizarnos por YouTube. Nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas noches.